Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos y seguidores de Nuestra Cultura TV, les doy la bienvenida una vez más a este encuentro que tenemos semanal y destacamos la presencia de los diferentes actores culturales que hay en el Tolima. Veamos los avances a ver qué historias nos encontramos para esta semana. Estos los avances de los temas que verán en este programa. No vamos a dejarle tarea a los muchachos como hacen en Finlandia, y ahí me provoca salir a decir: en Finlandia quieren tiempo libre porque los muchachos se leen 45 libros al año. Acá no, mi señora. Entre el puente y el Club Baltasar había un charco grande donde muchos ibaguereños aprendieron a nadar en un charco del río Conveima que llamaba el Charco del Soldado. Primero fui percusionista, compositor, trabajé con los Reales Brass de Colombia, con los Tupamaros, con la Orquesta de los Caribes. Mi show se llama Boleros y algo más. La brevedad es parte de la propuesta estética de esta publicación porque cada uno de los poemas tiene 3 líneas. Nuestra Cultura. Desde el escenario, la vida de Ricardo Cadavid puede parecer un cuento. Sin embargo, en su faceta como gestor cultural, tiene el Festival Mundo Palabra, que es solo un pequeño aporte de lo que tiene en la Fundación Ahora Palabra. Tiene muchos proyectos más, la tarjeta cultural y lo demás nos lo cuenta a continuación. Yo empecé haciendo mucho deporte, actividad física y deporte y mucha cultura. Nadaba con Argemiro, Archie, en Tiburones, jugaba baloncesto en la liga. Eran las épocas de Torres, de Machado, en el Tolimense, en San Simón, para lo que era la parte deportiva. Y eran también los tiempos de los coros. Los coros en la ciudad alimentaban la actividad cultural de los estudiantes. De alguna manera, no sé en qué momento nos fuimos moviendo, no sé si lo que voy a decir suena terrible, pero nos movimos de una ciudad que se dedicaba a tener coros en los colegios a una ciudad que se dedicó luego a tener bandas de guerra, así le cambian el nombre, a bandas marciales, pero aquí había una cultura musical donde uno escuchaba los coros de la Presentación, los coros del Santa Teresa, los coros del Conservatorio, del Seminario, del Tolimense. Entonces me eduqué en esa cultura musical y del teatro en la Soledad Rengifo. Hacíamos teatro con Alfonso Lozano Gito, que era un brazo del Teatro Libre de Bogotá. Entonces sí, desde pequeño dijéramos que estábamos en eso de arte café, los intelectuales que estaban alrededor de mi madre, Hugo Ruiz, Carlos Orlando Pardo, Poca Lucha, grandes figuras. Viajo a Bogotá, a la Universidad de los Andes en el 88. Empecé a estudiar psicología y estando haciendo psicología, el teatro libre finalmente es un brazo de unas actividades teatrales que nacieron en la Universidad de los Andes. Ricardo Camacho finalmente es uniandino. Empecé a hacer teatro con Camacho y hacer coros con Amalia Samper. Entonces seguí la formación profesional, pero al lado estaba haciendo mi opción en música y mi opción en artes escénicas, y alguna vez yendo al Teatro La Mama a una función de cuenteros en 1988, en el segundo semestre, y escuché este arte de narrar historias, y una persona, Carolina Rueda, una cuentera, dijo: alguien que nos cuente historias. Y entonces yo pasé y conté una historia. Mi primer cuento fue El ahogado más hermoso del mundo, el primer cuento narrado de García Márquez. Inicialmente fue muy universitaria, está ligada a eso, y tal vez por eso los cuenteros en todo el país generalmente tienen otras carreras. Usted encuentra médicos, encuentra psicólogos, ingenieros, físicos, matemáticos, todos contadores de historias. Yo era uniandino, pero a diferencia de mis compañeros de los Andes, yo tenía unas becas y pagaba la matrícula mínima. Entré al grupo del TPB, del Teatro Popular de Bogotá, el grupo Cuento con Todos. Entonces, de alguna manera, era la época en que en teatro usted iba por las universidades y pasaba el sombrero, contaba historias y recogía dinero para la pizza, para comer, para ir a cine. Era una época también en que la vida cultural era muy rica, porque te llegaban invitaciones para ir a todas partes. Viaje a España contando historias. Y creo que eso fue un momento también serio de mi vida. Lo que pasa es que, dijéramos, una cosa es el trabajo del arte escénico cuando uno está parado sobre el escenario, donde entiende que el escenario del cuentero finalmente es la palabra.
Y otra cosa es la labor de gestor cultural, que son cosas, yo no sabría si necesariamente complementarias, pero son cosas distintas. En 1992 estuve invitado a un Festival Internacional de Teatro con Fanny Mickey y allí conozco cuenteros venezolanos, cuenteros de Latinoamérica. Y se me da por el hecho de que yo quiero irme del país, quiero irme por Latinoamérica a contar historias. Y me fui para Venezuela. Y entonces, estando allí en Venezuela, conocí un escritor que se llama Luis Brito García, premio Casa de las Américas, con un libro que se llama Abra Palabra. Vuelvo al país al año y empiezo con la idea, y en el 95 fundé Cuentos Bajo la Sombra en la Universidad del Tolima y en la Universidad de Ibagué, y cada 8 días lo hacíamos. La idea era generar un público para la cuentería. De allí pasamos a hacer algo que se llamaba Tolima Cuenta, y era ir a 10 municipios a contar historias. Así 3 años después decidimos que ya era hora de hacer un festival. Empezamos a sacar un festival que a la fecha ya ha llegado a su 21ª versión y que ha traído cuenteros de Grecia, de Italia, de Malí, de Camerún, del Congo, de China, de Japón. Un festival del que creo pueden sentirse orgullosos los ibaguereños y los tolimenses. Dijéramos que ha habido diversas estrategias. La que más me ha llamado la atención en los últimos años es lograr articular la academia con la cultura. Entonces, desde hace 8 años ya, el festival logra articular academia con cultura. Entonces hacemos un Congreso Internacional de Educación. Consideramos la idea de hacer un Congreso de Educación porque el Congreso sí termina siendo un producto turístico. Creo que lo más importante ha sido el trabajo con las instituciones de educación. Contamos con el amor de los docentes y con esta idea de generar un trabajo cultural cada día que renueve el público. Este año, por ejemplo, por primera vez nos llevamos la narratón que hacíamos en la concha acústica para más de 4.000 personas, nos la llevamos para el centro comercial La Estación. Ver la estación llena la terraza con más de 2.000 personas, ver la gente cómo aplaude, cómo hace cola, el papá cómo se lleva a sus hijos, ver los cuenteros que además te dicen, hermano, nunca había contado para 3.000, 4.000 personas, no lo había hecho nunca. Es que después de 21 años, nuestro público es un público que escucha. Cuando nosotros nos dicen que el festival más grande del mundo es Mundo Palabra, es porque hemos llegado a estar en los 47 municipios, 46. Hemos mandado cuenteros en lancha hacia la Isla del Sol y ver niños que sacan carteles, ver la comunidad haciendo un sancocho para recibir a un cuentero de Camerún. Dijéramos que esas cosas a uno lo animan a continuar. Nosotros deseamos mover el festival del mes de septiembre al mes de agosto y tomarlo entre los 2 puentes. Y creo que es importante que nosotros articulemos turismo, cultura y comercio. El problema aquí no es si tenemos festival de teatro, ese no es el problema. El problema es que hay gente que se muere de hambre. El problema es que tenemos una tasa de suicidio vinculada a la realidad económica fuerte. Por eso, a partir del próximo año deseamos abrir el festival, abrirlo del Congreso, crearle un evento académico propio al festival que va a ser un simposio sobre lectura, literatura, oralidad y territorio, y que vamos a trabajarlo con Fundalectura, para que sea un encuentro que siempre hable sobre lecturas. Pienso que una de las labores más importantes de cualquier gestor cultural, cualquiera, es formar un público para la cultura, es decir, formar un público objetivo. El cultor no puede estar esperando a que alguien le haga el trabajo de generarle público. Nosotros no deberíamos tener más festivales para 30 personas, porque tenemos escasos recursos y hay que maximizarlos. Nosotros creamos una tarjeta. Esta tarjeta de afiliación al Club de la Cultura es uno de nuestros trabajos para articular cultura, ¿sí?, con turismo y con comercio, ¿no? Entonces, la tarjeta tiene una cuponera de descuentos y quien se afilia en su teléfono recibe la agenda cultural de Ibagué, porque aunque ustedes no lo crean, Ibagué tiene más de 7 cineclubes gratuitos
Ibagué tiene una producción en video audiovisual importante. Ibagué tiene más de 4 o 5 conciertos al mes, 6 conciertos al mes en música clásica. Ibagué tiene donde escuchar rock, Ibagué tiene donde bailar salsa, Ibagué tiene funciones de teatro, funciones de todas las artes, está el programa Cineco Alternativo, pero la gente no lo conoce. En lo personal, a mí en este momento no me apasiona los grandes teatros, ¿no? Me gustaría mucho ir a esas pequeñas poblaciones que nunca han visto un cuentero. A mí me gustaría hacer un festival internacional de producción audiovisual, de audiovisual universitario. Pero aquí fácilmente se producen, en las universidades, fácilmente se producen 50 argumentales de cortos en el año. Facilito, que lo den los papás de los estudiantes y se acabó. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Y comenzaron a cobrar baratísimo. Por decir algo, nosotros tuvimos el grupo rankeado también que hace 25 años cobrábamos 250.000 pesos la hora y éramos 6. Hoy en día cobramos 250.000 pesos la hora y somos 2. Nuestra cultura. Camilo Pérez Salamanca ha perdido casi totalmente su visión. Eso no le ha impedido seguirse interesando por la historia, por los libros, por sus crónicas e incluso por seguir investigando. Nos recibió desde su biblioteca en la que nos contó su historia. Yo nací en el año de 1948, un mes y unos días antes del Ibaguetazo y el 9 de abril, en Ibagué, pero en la zona rural. Yo nací en la China Alta, en un sector que se conoce como San Romualdo, que tiene un salto muy hermoso, frente al Nevado del Tolima y a la Tete Juan Beima. A los 6 años, yo quedé huérfano de padre a los 4 años. De ahí salí, terminé la primaria y luego comencé a trabajar los trabajos que podía tener un niño. Mensajero de droguerías. Yo fui ciclista. Lo mismo que Manzana fue ciclista. Fuimos ciclistas, yo participé en el campeonato departamental de turismeros del 66. No me llegué a ganar ni una competencia, quedé como 3 veces de segundo. Yo comencé leyendo, por ejemplo, La Canija, luego leí Mientras llueve de Fernando Soto Aparicio. Yo comencé haciéndole poemas a las novias, haciendo poemitas, y yo creía que eran grandes obras de arte. Entré a un movimiento que jugó un papel muy importante en mi vida, un movimiento que llamaba la Juventud Trabajadora Colombiana, la JTC, que era un movimiento de orientación jesuita. A la raíz de eso, Libardo me habló de Roberto Ruiz, me habló de Hugo Ruiz, me habló de Jorge Eliezer Pardo, de Carlos Orlando Pardo, y yo sentía que Carlos Orlando Pardo y Jorge Eliezer Pardo, pues yo tenía información por los medios de comunicación y hablaba de Germán Santamaría, y yo me había aficionado mucho a las crónicas que escribía Germán Santamaría en El Cronista con el nombre de Informes Ciegos. Estaba enamorado de la forma como escribía García Márquez, y yo, este tipo me parece a las crónicas de García Márquez. Con ellos leí yo, por ejemplo, a Guillermo Cabrera Infante, que entre otras cosas es el autor que yo creo que a mí más me marcó, tanto en la literatura, y eso me obligó a sentarme a escribir, pero yo comencé a escribir también bastante tarde, que fue mi primer crónica que yo publiqué en mi vida. Y hoy no me arrepiento ni me da pena de esa crónica, porque creo que es una crónica bastante bonita, bien hecha, pero yo recuerdo que la crónica la hice a mano y se la llevé a Lolita de Acosta, que era la directora del Cronista. A ella le gustó la crónica y cogió Lolita y se sentó y la pasó a máquina y me dijo: el sábado se la publico. Y eso me dedicaron toda una página. Y claro, cuando yo veo ahí en letra de molde, en letra grande, Camilo Pérez Salamanca, yo dije, esto es lo mío. Hubo un periódico que dirigió Fernando Palacio, que él desapareció, yo no sé qué sería, sería que él murió, y nos contrató a Hernando Ortiz
y a Camilo Pérez para que le hiciéramos crónicas. Yo le hice como unas 6, 7 crónicas a Fernando Palacio en un periódico que llamaba Protesta. Y seguía haciendo crónicas. Entonces ya después Jorge Pardo dirigió la revista Tolima de la Contraloría. Entonces yo comencé haciéndole crónicas y hice una serie de crónicas que me publicó la revista Tolima antes de yo trabajar con la revista Tolima. Es decir, esa fue mi carta de presentación y me gano, en 1981, me gano el premio a la mejor crónica publicada en el Tolima, con una crónica que publiqué en la revista Tolima que se llamó El Tolima, una leyenda de gloria y de sangre. Y con la revista Tolima nos ganamos 2 veces el premio al mejor medio publicado en el departamento. Pues arranca mi vida periodística, entonces ya me contratan en la Contraloría para ser coordinador de la revista Tolima. Ingreso, por ejemplo, al Colegio Nacional de Periodistas y luego me llaman de la Universidad del Tolima Armando Gutiérrez Quintero, que admiraba las crónicas que yo hacía. Entonces me lleva para la Universidad del Tolima a reemplazar a un periodista, ese sí, muy buen periodista, que era Hernando Ortiz. Eso en grandes rasgos es mi vida periodística. Yo tengo 20 libros publicados. Yo comienzo en el 80 con un librito de cuentos que llamo Una canción sin ternura. Luego viene un segundo libro que es Breviario del periodismo tolimense, que recojo en un pequeño volumen. Después viene un trabajo mayor, que es un libro que se llama Reportaje a la Universidad, que recoge 63 trabajos, que son crónicas, entrevistas, reportajes en 60 años de la Universidad del Tolima. Tal vez los fenómenos de la violencia, la lectura, me lleva a apasionarme por la historia, y al descubrir que Ibagué está sin historiar, entonces me dedico a mirar la ciudad y a mirar los protagonistas de la historia y a ver lo que se ha hecho, porque yo considero que la historia de la ciudad y la historia de los pueblos no la han hecho los grandes historiadores, sino la han hecho los periodistas y los periódicos en la cotidianidad. Nuestra cultura. Los quiero invitar a que no se pierdan este espacio importante, a que nos demos por enterado qué existe en la cultura de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra cultura nacional. Dafne Marabunta sigue presente, Dafne Marabunta para rato, y nada, un beso y un abrazo enorme para todos y la mejor energía siempre. Nuestra cultura. Toño Nieto es un hombre que estuvo mucho tiempo en diferentes y en las mejores orquestas del país. Sin embargo, se dio cuenta que el bolero era lo que estaba preparado para él. No ha dejado de hacerlo, es un hombre divertido y se comunicó con las cámaras de Nuestra Cultura TV para contar su historia. Llévame en tu corazón, morena linda, morena hermosa, cambia ya tu proceder para que alivie mi sufrimiento. Cantante, compositor, muy conocido en la ciudad por mis canciones y porque siempre ando en la vida artística. Cuando mi papá llegó de Girardot, éramos 4 hermanas y yo. Comencé la música por accidente también, y resulta que un muchacho que tocaba unos bongos falló una vez, y como yo mantenía con ellos, me dijeron, ¿por qué no toca usted? Y resulta que gusté mucho, y de ahí me volví percusionista. Un poco más adelante me volví compositor, haciendo siempre énfasis en la percusión y trabajando con diferentes orquestas, tanto en Ibagué como en Bogotá. Comencé a trajinar y a inventar canciones. Se me daba el don de componer acerca de, por decir algo, cualquier ejemplo que nos ponían, vamos a componer hoy sobre el árbol, por decir algo, o sobre una olla o lo que fuera, nos ponían algún tema y yo siempre terminaba de los primeros y haciendo buenos poemas. Teníamos un grupo que llamaba los Blue Star, que era una murga en esa época. Yo a los 15 años me gané el primer sueldo. Nos lo ganamos en Boquerón porque éramos una orquesta sensacional de puros niños. El menor era yo, que era de 14 años, y teníamos una murga que se llamaba los Blue Star.
Y estando en eso, en La Voz del Nevado hubo un concurso y nosotros nos ganamos el concurso de murgas en todo Ibagué. Los sábados por la tarde, a las tardes culturales que armaban las niñas y allá iban los noviecitos o los amigos del colegio y nosotros tocando en todos los barrios de Ibagué, en la Francia, a veces nos invitaban a Santa Elena, que estaba recién fundado, y aquí en el centro también se hacían bazares en el colegio cooperativo. A la novia no le podía tocar ni siquiera la mano porque andaba uno o con el papá o con los hermanitos. Los boleros siempre me gustaron porque yo fui muy admirador de, por decir algo, de Tito Rodríguez, fui admirador de Celio González, fui admirador de Nelson Pinedo. Yo estaba en Riohacha, yo estaba en Cartagena, en Medellín, en Anserma fue la última vez que estuve, en Caicedonia Valle, siempre representando a Ibagué en festivales de bolero y pues nunca he quedado para decir algo en primer lugar no, pero sí siempre he estado en los primeros lugares, nunca he pasado de quedar de cuarto, de quinto. Primero fui percusionista, compositor, yo duré 30 años en Bogotá, yo trabajé con los Reales Brass de Colombia, yo trabajé con los Tupamaros, con muchas orquestas en Bogotá, con la Orquesta de los Caribes, me grabó mucha gente mis canciones, me volví bolerista. Y es mi show principal, mi show se llama Boleros y algo más, porque también canto música tropical colombiana y salsa clásica, o sea que combino todo lo antillano en mi repertorio. Yo canto lo mismo, una canción de Roberto Ledesma, que una de Rolando La Serie, que una, por decir algo, de Vicentico Valdés, de todos los cantantes de Cheo Feliciano a mi estilo. Tengo una clientela muy buena en los clubes, en los hoteles donde yo voy, a los barrios donde yo voy a dar serenatas, inclusive para señoras ya de edad. El bolero siempre los grandes compositores lo han hecho para la mujer, que es lo más lindo, la expresión más linda que tenemos los compositores es la mujer. ¿Por qué? Porque inclusive la tierra tiene nombre de mujer, Colombia tiene nombre de mujer. Como compositor, a raíz de que las reinas que venían a los festivales folclóricos traían, si era la del Magdalena, traían llamada la banda cienaguera, los del Atlántico traían sus danzas, los del Valle traían sus danzas. Inspirado en eso, yo hice las primeras canciones que fueron una cumbia, se llama Viene la cumbia, hice una canción que todavía tengo problemas en México y Saico me está ayudando para ver si recupero algo de eso. La canción que se llama Llévame en tu corazón. Llévame en tu corazón, morena linda, morena hermosa. Me la han grabado en México, me la han grabado en El Salvador, en Guatemala y no me llegan regalías internacionales. Es un problema que tengo. Música mía, los Tupamaros, me grabó Hermes Niño, los Colombian Boys en Los Ángeles, California. También me grabó Los Caribes. Me ha grabado mucha gente. Trabajé 5 años y medio con Jimmy Salcedo en la Onda 3. Estamos muy abandonados los músicos y no estamos dándole realce a lo que se llama ciudad musical. Ese título nos está quedando un poquito grande, a pesar de que tenemos el conservatorio, a pesar de que tenemos la mina Melendro, que hay tanta actividad artística, pero no hay donde presentarnos porque se está prefiriendo mucho por parte darle permisos a los empresarios sin una debida alternación, que si vienen 15, 16 cantantes que han metido muchas veces al estadio y ni siquiera uno representando Ibagué. Este año estoy cumpliendo 56 años de vida artística. Desde que comencé yo a cobrar mi primer sueldo, siempre he vivido la música, pero está un poco difícil la situación que estoy atravesando, gracias a Saico que nos tiene a todos los compositores sagradamente lo de la salud. Pero les comentaba que estoy sufriendo de una cosa irreversible, que es el tal glaucoma, y hay varios amigos que me han dicho cuídese mucho, Toñito, pero yo espero no terminar como José Feliciano, tan ciego. Ibagué de noche tiene su derroche, su magia y su son. Ibagué de Ocobos, llanos y montañas y brisa de amor. Las parejas pasan, se besan y amasan, río de miel y amor. Y en el parque cantan loros y cigarras, qué gran sensación. Nuestra cultura. La gente estudia canto cuando no canta bien, cuando no tiene una voz bella naturalmente. Cuando una persona tiene una voz bella naturalmente hay que enseñarle las obras y los estilos, y puede estudiar un poco más su piano y armonía, pero no se le debe tocar la voz. Entonces lo que nosotros tenemos es eso, ¿no? Una cantidad de gente que canta lindo, naturalmente, y esa es una característica de nuestro coro. Nuestra cultura.
En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. Poema número 32. Tus huesos. Clamor de trompetas. Soy Miles Davis y la noche jazz. Un swing se desnuda lento. Este poema hace parte del libro Nuevas Lecciones de Anatomía, libro publicado por el sello editorial de la Universidad del Tolima en octubre de 2019, libro digital del cual hacen parte 33 textos líricos. La brevedad es parte de la propuesta estética de esta publicación porque cada uno de los poemas tiene 3 líneas, a semejanza un poco del haiku y de la poesía japonesa. El poemario es un viaje por el cuerpo humano y tiene unos elementos eróticos. Se procura un tanto que la poesía, tal como nos planteaba Octavio Paz, el poeta, ensayista y premio Nobel de Literatura, sea una erótica verbal, que más que los significados, los temas y las expresiones, se piense siempre en el cómo, la configuración de una propuesta estética, la ambigüedad, el asombro, el cultivo de la metáfora. Mi incursión en la poesía breve tenía un antecedente en el año 2015 con un poemario titulado Claroscuro, que también trabaja los poemas desde las 3 líneas, y era un poemario cuyo tema era la desaparición forzada. Para finalizar, me permitiré leerles el último poema de Nuevas Lecciones de Anatomía, poema número 33. Desandar tu cuerpo, como el lápiz vuelve al árbol y la palabra al silencio. Nuestra cultura. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden contactarse con nosotros a través de redes sociales y de los números que aparecen en pantalla. Cuéntenos sus historias, propongan los temas y seguramente serán tenidos en cuenta para el programa. Nos vemos la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.